I'm going to start recording. Welcome everyone to our news bulletin for January 24. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 24 de enero. So today we're going to cover important dates, nation's report card information, our curriculum night that is coming up. Want to make sure that everybody is on top of that, opportunities, and we have a special guest, our very own literacy coordinator, Miss Jenna Marcus. En la agenda de hoy vamos a hablar de fechas importantes por venir. Vamos a hablar del reporte de calificaciones de la Nación, un evento muy importante que viene ya en febrero, que es la noche de currículo. Y oportunidades que vienen, y tenemos una invitada muy especial que es Jenna Marcus. Ella nos va a dar mucha información sobre la lectura. So important dates, as you know, our kids have been doing the middle school ELA interim assessment. This is a way for us to help them to see what's coming up with the state exams. We've been having the Regents exam for January regions that are at the high school. Therefore, ninth graders do not come, and only selected students in 10 to 12 are coming to school to take the specific regions. Very important to be able to be on track for graduation. Our brain series is next week. We'll continue with Brain Under Stress, and we'll have a middle school book club. Please keep encouraging your children to be part of the book club. We're reading Wonder at 7 p.m. And it's all via Zoom. And we have the parenting book club, How to Talk to Teens So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk, at 7 p.m. on Thursday. So I hope to see you tomorrow at 7 p.m. Our coffee hour is the first Friday of every month. And February 5th is no classes for students. We have professional development, and we're focusing on trauma in focus wellness. So how to provide the best wellness opportunities for our students. And the next day, it's our advocacy day in Albany. Fechas importantes, como ustedes saben, en la escuela intermedia hemos estado teniendo evaluaciones interinas o que son para preparar a los estudiantes a los exámenes estatales que vienen, para que ellos sepan cómo es que viene siendo el examen y también para ayudarnos a nosotros a saber qué es lo que más necesita su niño para seguir aprendiendo. Luego, en los secundarios estamos teniendo los exámenes de regentes, y estos exámenes son para aquellos que no les fue muy bien en exámenes anteriores y los tienen que volver a tomar. O sea que es muy importante que su niño, si recibió la notificación de tener que venir, solo ciertos estudiantes que tienen que venir a tomar estos exámenes, es muy importante para poder estar listos para la graduación. Importante si está en 10º, 11 o 12 grado. Seguimos con nuestra sesión del cerebro. El próximo lunes es el cerebro bajo el estrés y qué hacer. Mañana tenemos nuestro club de lectura de los padres. Los invitamos. Estamos leyendo cómo hablar para que el adolescente escuche y escuchar para que el adolescente hable. También me salté que el club de lectura de los niños es a las 7 de la noche todos los lunes. Estamos leyendo el libro Wonder, y ese libro es muy importante porque también está ayudando a los niños a interactuar con otros, y es por Zoom. Así que por favor anime a su hijo, si está en la escuela intermedia, a participar. El 2 de febrero es el primer viernes del mes, así que tenemos cafecito. Y el 5 de febrero es nuestra noche de currículo. Es muy importante que usted venga porque vamos a tener presentaciones de currículo de artes del lenguaje, muy importante para el alfabetismo de los niños, y también de arte. También es el día del invierno con espíritu, les hablo más adelante. Y el 2 de febrero, el día siguiente, 6 de febrero, perdón, es día de abogacía en Albany. So here again, some of the dates that are coming up for the state exam. So you keep an eye on it and make sure that you don't book anything for those dates. Estas son las otras fechas importantes. Muy importante que usted las sepa para que no saque citas médicas ni que falte ese día, ese niño.
other things that are coming up on our end, we have our Together We Can meeting February 7 at 6, and that's via Zoom. So if your child receives special education services, please connect with us so that we can hear from you what you would like to know more about, and so that we can provide as much information for you. We also start our Positive Discipline series February 12th and 26th at noon. And we have our Collaborative Problem Solving series February 27th through April 16th. It's an 8-week series at 12. And our Circle of Security, April 3rd through May 22nd at 7 p.m. And again, all these are part of our Title I workshops that you voted for us to have. So we hope to see you there. Tenemos el cafecito el 2 de febrero. Juntos Podemos es la reunión de padres que tenemos, así que si su niño está recibiendo servicios de educación especial, por favor, acérquese a nosotros o a los líderes de educación especial para saber qué es lo que le está preocupando, qué es lo que quiere saber más, para así nosotros poder tener cuantas cosas más para su hijo. Disciplina Positiva es la siguiente serie, que al igual que la resolución de problemas en forma colaborativa y el Círculo de Seguridad. Son series que vienen de título 1, que ya vienen por venir, y ustedes votaron por estas series, así que por favor marquen el calendario para así asegurarse de poder participar. Very important is that our school was selected to participate in the Nations Report Card. So please check your email if your child is in 8th grade, because your child may have been selected to participate in a series of assessments. And to be able to participate, we need your authorization by Friday. So check your email, please. If you do not want your child to participate, we do need a notification in writing. So for you to notify in writing to our executive director of Finances and Operations, Jenny Pichardo. So we do need it in writing that you do not want your child to participate. But if you do want your child to participate, all you need to do is complete a form online. And the assessments are administered by the National Center for Education Statistics, and it's within the Department of Education, and their results do not affect a student grade. It's just a way for them to measure how the students are doing, and it gives information to educators, parents, policymakers, and the public. So it's a great honor for us to be selected to be part of this Nations Report Card. And so let's do our best. Esta es información muy importante si usted tiene un niño en 8º grado, y es que nuestra escuela fue seleccionada para participar en el reporte de calificaciones de la nación, de todo el país de los Estados Unidos. Entonces, por favor, revise su correo electrónico, porque es posible que su hijo de 8º grado fue seleccionado para completar una serie de evaluaciones, pero necesitamos su autorización para que su niño pueda participar. Y entonces en su correo electrónico aparece un formulario que solo tiene que usted llenar, y al llenarlo, pues entonces ya nos está dando la autorización y nos necesitamos para este viernes. Si usted no desea que si su hijo fue escogido y usted no desea que participe, por favor, escríbele una carta bien escrita a mano, envíesela a Jenny Pichardo, o se la puede mandar por correo electrónico diciendo que usted no desea que su hijo participe. Estas evaluaciones son administradas por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas dentro del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y los resultados no afectan las notas de los estudiantes. Es solamente a nivel de proporcionar información sobre el rendimiento estudiantil, y ese a nivel nacional, y eso se envía los resultados a educadores, a los padres y a aquellos que en sí afectan la política y el público, de cómo mejorar todo a nivel nacional. Y es un gran honor de haber seleccionado como escuela de participar en este reporte de la nación. Other news, Wednesday, January 31st, following our news bulletin, is our monthly Family Council report. So please join us. We will try to get them to
to make sure that you get as much information. We will be recording, but it's very important for you to interact with the family council. We're always looking for parents that are willing to be able to take leadership roles. And so remember, to think about if you want changes in our school, to be part of the family council. La otra cosa es que nosotros tenemos una junta ejecutiva del Consejo de Familias aquí el 31 de enero. Es después del boletín informativo, así que por favor, si pueden quedarse un poquito más de tiempo ese día para estar estableciendo esa conversación con el Consejo de Familias. Porque en sí es muy importante que si usted quiera ver cambios en nuestra escuela, de ser parte de ser líder en nuestra escuela y escuchar todo lo que ellos están haciendo en este momento y todas sus iniciativas. Very important for us is also attendance. So to incentivize it and to just celebrate really all those who are doing fantastic in their attendance. So we're going to throw them a glow party. So 96% and above get to be in the party. Para celebrar a aquellos chicos que están haciendo fabuloso y sus familias en la asistencia, aquellos que mantienen una asistencia de 96% y más, le vamos a dar una fiesta brillante. Y así que, por favor, continúe estimulando a su niño para que venga y entre a tiempo a sus clases, y esto es en la escuela intermedia. Also in middle school, we're having the 7th and 8th grade dance. It's February 9. More info to come. But just wanted to bring it up to you so you're on the know. En nuestro calendario está también el baile de 7º y 8º grado el 9 de febrero. Más detalles por venir, pero lo pongo ahí para que usted lo vea. And we have the big curriculum night. It's ELA, as I mentioned, very important for you to hear from teachers what the kids are learning, what they're going to learn next, and what are the activities that they do in class. So it's very hands-on, as well as you'll be able to see student presentations here. Our STEP team won 2nd place in a big competition, and they also won best costumes. So you'll get to see them in action. So please mark your calendar. February 5th is the day that we don't have class because we have PD, but from 5:30 to 6:30, it's just 1 hour. You're going to have, it's packed with presentations, activities, food, and it's just a way to support the kids and their presentations. And please come with all your family. Este evento Invierno con Espíritu es en sí una también presentación de currículo, o sea que ahí en artes del lenguaje, todo lo que es de inglés, si usted no sabe qué es lo que su niño está aprendiendo, qué es lo que va a aprender más adelante, van a tener una serie de demostraciones de lo que su niño hace en clase, así que es muy importante para usted, no solo para intermedia, sino también para secundaria, todo lo que su niño está haciendo, qué es lo que va a aprender y para poder ayudarlo a usted mejor y tener una idea de lo que está sucediendo y además de apoyar a aquellos chicos que están haciendo presentaciones como el equipo de zapateo que en sus competencias que tienen con otras escuelas ganó 2º lugar y también ganó mejor atuendo. Mejor vestuario. Así que, por favor, invite a su familia. Es un momento de orgullo y de ver a nuestros niños y apoyarlos en lo que más nosotros podamos. The 6th is our Advocacy Day. Again, if you would like to join us for Advocacy Day, it's a trip to Albany. We are asking for us not to have to pay $2 million in rent. Other schools don't have to pay rent, even if they are charter schools, but because of the law, we ended up outside of it because our school started before the law passed. And so it's just not fair that, we've been longer and still don't get we keep paying rent and that money could go to your child. So if you like to advocate, we leave at 6 a.m., we come back at 5:30 p.m. And so please sign up and Lourdes can also put it on the chat if you can sign up there. And we really need to know by as soon as possible. So thank you. La otra cosa es que vamos a tener un paseo de abogacía a Albany y es el 6 de febrero y es para abogar por el Departamento de Educación y por los fondos que hay al Estado, cosa de que nosotros no tengamos que pagar renta
porque en este momento estamos pagando 2 millones de dólares anuales en renta, que esos 2 millones podrían ir directamente a los niños. Y lo que pasó fue que la ley, después de mucho abogar para que cambiaran la ley, cosa que las escuelas charters cogieran, no tuvieran que pagar renta, como las otras escuelas públicas, ellos pasaron la ley, pero solo empezando de cierto año en adelante. Y nosotros que habíamos empezado desde mucho antes, no nos cubrió. Entonces no es justo que nosotros hemos estado ya bastante tiempo y los otros que están hasta ahora empezando, le dan a ellos la renta y a nosotros no. Y es por eso que tenemos que abogar en fuerza. Y es solo los padres. Así que si se quiere anotar, nosotros salimos a las 6 de la mañana y regresamos a las 5:30 más o menos. All right, it's enrollment season. It's February 6th at 6:30. If you know of anybody who has a small child, we're looking for students in kindergarten and first grade. And that will be the virtual open house. Is another opportunity for them to talk to our amazing director, Gaia Thiagaraya. And so it will be great for you guys to get to know her. Of course, every year as we increase, then we will be getting a year, we'll add another year. So the following year will be K through second grade, and then on and on until we get to be K to 12. So please let them know it's going to be amazing. Yeah, wonderful. La otra cosa es que ya estamos en temporada de inscripción. El 6 de febrero es la feria, la casa abierta virtual para la escuela elemental. Así que si sabe de alguien que tenga un niño pequeñito que ya esté listo para el kinder, estamos abriendo kinder y primero el 2024, pero ya el 2025 abrimos entonces hasta segundo grado y así sucesivamente hasta que sea nuestra escuela poco a poco se vaya aumentando un grado, cosa que ya seamos de kinder a 12 grado en el futuro. Así que va a ser fabuloso. Nuestra directora es maravillosa y sería bueno que la conocieran si está interesado. Very important too, in terms of community, is the PEBT funds. As you know, a lot of families receive the PEBT funds. We are a Title I school. You completed the lunch forms, and with these lunch forms, you got funding through the state, and they distributed through your SNAP card. Others receive a PBT card, and the state distributed 120 per child during the summer of 2023, 391 or more per child during the summer of 2022 and the school year. And the last distribution could be up to $1,671 per child, depending on COVID-related absences. But these funds will expire if the families do not use them. So what they're saying is that as of October, 90,000 has not been claimed. And the thing is, the benefits expire 247 days after last use. So they look at the card and they see how much did you use. And if you were not used, then you will lose it. So the last one was given out in May. So please be sure if you qualify, please call, which all of us do, being a Title I school. Just make sure that if you need to claim any funds, call 1-833-452-0096. And the other thing that you can do, because they look at our records, is to update your records, and specifically email, phone and email, both of them. So please make sure that we have your correct email and your correct phone number, and please keep an eye on both, because they may text you to say that funds are coming or they're not being used. So we don't want you to lose the money that is for your child that, everybody is entitled to. Estos fondos de PBT, recuerden que nosotros siempre publicamos que al principio de año, con el llenar el formulario del almuerzo, que eso ayuda al gobierno, que usted esté registrado con el gobierno para recibir estos fondos. Y también el gobierno revisa nuestros registros, el teléfono suyo y su correo electrónico.
¿Para qué? Para comunicarse, porque si usted va a recibir fondos, ellos le mandan un texto, le mandan un correo electrónico, y entonces es muy importante que usted esté al tanto de que van a caducar estos fondos si no se usan. El Estado distribuyó $100, $120 por niño al verano del 2023, 391 o más por niño al verano del 2022 y el año escolar 21-22. Y la última distribución podría ser hasta $1,671 por niño, dependiendo de las ausencias relacionadas con COVID. Y estos fondos expirarán si las familias no lo utilizan. Y muchas veces esos fondos lo entran entre la tarjeta de Medicaid, la tarjeta de los cupones, o también le dan la tarjeta de PBT. Y entonces, lo más importante es que usted, si tiene dudas, si lo usó o no lo usó, llame al 1-833-452-0096. Y la otra cosa que puede hacer es actualizar sus registros. Asegúrese que si no ha cambiado su teléfono o que si cambió su teléfono no nos dijo, pues actualice sus registros escolares usando nuestra página web. Recuerde que nosotros ahora tenemos una forma de usted actualizar sus registros, y es todo en los formularios. Entonces, aquí está el formulario de ausencia, formulario de solicitud de reemplazo de MetroCard, actualización de información. Entonces, este es el que tiene que llenar. Y la otra es si quiere carta de la escuela, o si quiere salir temprano, o si quiere solicitar un ID porque se le perdió al estudiante. Entonces, pero este es el que tiene que hacer. And again, these are our forms that are found on our website, and this is where you can get and update your information. You just fill it out, and that's all we need, just to have your information there. Okay, so next opportunities, and we have the Lang Youth Medical Program that is for 6th grade students. So if your child is interested in medicine or science, this is a great partnership that we have with the New York Presbyterian Hospital, and it's very competitive, but it's a matter of applying, and it's a great program. And the applications are due March 6th, but it takes a while to apply and prepare. All the students is with an interview, essays, and all that. So we do have somebody who can help you get ready your child for this. But just want to make you aware. La otra cosa es que tenemos en las oportunidades de la comunidad es que está el programa Médico Lang, que es solo para estudiantes que se ofrece en 6º grado. Nada más se ofrece en 6º grado, pero lo sigue el resto del tiempo hasta que entre a la universidad. Y es muy importante si su niño le interesa estudiar medicina o ciencias. Y es una muy linda oportunidad de trabajar con ellos. Lo que sí es que es muy competitivo y exigen bastante, pero vale la pena. Y lo mejor es que nosotros lo podemos ayudar a prepararse para esto. Okay, the last one is that we have the basketball league. We're in partnership with Manhattan Bible Church. And so if your child didn't make the team for athletics, just know that they have taken 10 and 12-year-olds Saturdays from 11 to 1. And it started already last Saturday, but you can still join. So please take advantage of this opportunity. La otra es la Liga de Baloncesto, está en comunión con la Iglesia Bíblica de Manhattan, y empezó el sábado anterior, pero todavía hay tiempo para usted inscribirse. Por favor, hágalo por correo electrónico o llamándolos a ellos. All right, so I'm going to give it up for Ms. Marquez, who is going to talk to us about literacy, iReady in particular. And so she's going to talk about diagnostic assessment. So take it away, Ms. Marcus. Thank you, Tatiana, or Ms. Mahoney. Good afternoon, everyone. My pleasure to be here. As Tatiana mentioned, I'm going to talk to you today about the iReady diagnostic assessment. Next week, we'll go more into the instructional components of iReady and what you can do at home to support the learning.
Bueno, como dijo antes, estamos hablando sobre las evaluaciones de diagnóstico y más adelante, esto es en serie, así que más adelante le vamos a dar la segunda parte, esa es solo la primera parte. So a lot of our families are familiar with iReady. We've been doing them in the middle school for a number of years, and we are bringing them to the high school this year. So what is iReady? iReady is a whole online program that provides both teachers as well as students insight into our students' reading as well as their mathematical skills. A little later in this presentation, we'll go over what specific skills iReady measures. iReady also identifies opportunity for student growth, and it helps teachers really personalize learning and hone in on the skills that students need to develop. The diagnostic assessments, which we do 3 times per year, monitor progress throughout the school year. Bueno, ¿qué es iReady? Bueno, nosotros ya, muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben si están en la escuela intermedia. Nosotros ya lo tenemos ahora en la escuela secundaria y es un programa en línea que proporciona a los maestros y a estudiantes información sobre sus habilidades de lectura y matemáticas y entonces eso ayuda a personalizar el crecimiento de los estudiantes, o sea que da las lecciones de acuerdo el maestro tiene oportunidad de dar lecciones de acuerdo al nivel del estudiante. Entonces dan mucho diagnóstico para monitorear el progreso durante todo el año escolar y ya se hacen 3 veces al año en la escuela, esos diagnósticos. So there are 2 components to iReady. As mentioned, there's the iReady diagnostic. The screen that you see here is what the student will see on his or her screen. So iReady is an adaptive assessment. What this means is that the questions in class adjust in accordance to the student's instructional priorities and needs. Each item that the student sees on his or her screen is individualized based on the responses that the student provides. This is applicable for both the reading assessment as well as the mathematics assessment. So for example, if the student gets a series of correct responses throughout the assessment, then the tasks and questions are going to get more and more harder, more and more challenging to fit the student's ability. And if the student gets a series of incorrect answers, then again, the assessment will adjust and the questions will get a little easier for the right fit model to get a great sense of the student's skill level. Next week, I mentioned I'm going to talk more about the personalized instruction component. For the personalized instruction component, this provides students with lessons based on the student's individual skill level and opportunities for improvement. Students will receive a path after taking the iReady diagnostic assessment to determine what lessons and what skills the student needs to develop for the next diagnostic assessment, and also so that the students can grow in the skills and concepts that he or she needs to know for his or her particular grade level. Okay, so el diagnóstico de iReady es una evaluación que se ajusta por medio de sus preguntas qué es lo que el estudiante necesita aprender primero. Y también le ayuda mucho a adaptarse de acuerdo a cómo ir, de acuerdo a lo que va respondiendo. Si el estudiante necesita un empuje más o si quiere que tenga algo más al nivel de él. Entonces, por ejemplo, una serie de respuestas correctas dará como resultado preguntas un poco más difíciles porque ya está cogiéndole el entendimiento, entonces ya se puede pasar al siguiente nivel. Mientras que una serie de respuestas incorrectas, lo que le dice al sistema es que todavía no entiende ciertos conceptos y entonces le empiezan a dar preguntas un poquito más fáciles para que vuelva a coger el concepto y poder aprender más. Entonces, todo se adapta de forma muy personalizada de acuerdo a lo que el estudiante, de acuerdo a cómo el estudiante vaya respondiendo las preguntas. Entonces, esta es la pantalla que su hijo está viendo y esto aplica también para la lectura como las matemáticas. El maestro, de acuerdo a cómo ve los resultados de sus preguntas y cómo los va respondiendo, pues entonces el maestro va determinando qué lecciones es que su niño tiene que tomar adicionales o de acuerdo de nuevo al nivel en donde esté.
Y una vez, entonces, se hace una instrucción más personalizada, que es, en este momento, en esta serie, lo que vamos a hablar es la forma del diagnóstico, pero la próxima miércoles lo que vamos a dar más información sobre la instrucción personalizadas. Entonces, de nuevo, las lecciones son basadas a nivel de la habilidad de cada niño y se le da oportunidades de mejoría para que vaya al ritmo adecuado de él y lo que le hacen lo que se llama aquí se llama mi camino, como aquí se llama en inglés my path, y ya le da una forma de estructura de lecciones que vayan de acuerdo al progreso que su niño necesita. So how do students log into iReady? It's very simple. So iReady connects to Clever. So students will see this on their screen and they just click on the iReady app and they're ready to go. Entonces, ¿cómo se empiezan a entrar a esta aplicación? Bueno, cada computadora que su niño tiene aquí en la escuela tiene esta aplicación por medio de Clever. Y entonces lo único que hace es hacer un clic en el cubito. So, as mentioned before, iReady is an adaptive test. And what this means is that the questions are going to adapt based on the student's responses. So, some questions will be really hard if the student needs more challenge. Some questions will be really easy if the student is getting a lot of incorrect answers to find a just right fit. And eventually, we'll find the right challenge or the appropriate challenge for students, and that'll give us a really good indicator of the students' reading skill level as well as their mathematical skill level. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? El sistema, como habíamos dicho anteriormente, es muy adaptivo. Esto significa que las preguntas cambian según las respuestas de los estudiantes. O sea que va a ver que el estudiante va a tener algunas preguntas que son difíciles, otras que son fáciles. Y por último, lo que se quiere es que ya consigamos las preguntas que son perfectamente al nivel del niño está. So when are these diagnostics happening? So the diagnostics, the first one already happened. So when you came to parent-teacher conferences, you should have received a report with your child's diagnostic results. And for middle school, it was in reading as well as maths. And at the high school, grades 9 through 11 received the math. This time, families will receive reading and math at both the middle school as well as the high school. And these are very important dates to keep in mind. So at the middle school, the students will be taking the second diagnostic in reading on February 13th. That's Tuesday, February 13th, and February 14th in their ELA classes. Then the students will be taking the iReady mathematics assessment February 15th. That's Thursday, February 15th, and Friday, February 16th. These assessment results will not affect their grades and will not be on their report card. It is a good indicator for us in order to best support your child. At the high school, if we look at reading, this exam or this assessment rather, will be administered February 26th through the 29th in the students' ELA classes. And for mathematics, the students will receive the assessment February 12th through February 2nd. And the final diagnostic assessment, as you can see, will be in May. Bueno, ya los estudiantes ya tomaron estas evaluaciones, la primera evaluación. En la escuela intermedia la tomaron por artes del lenguaje y matemáticas. En la escuela secundaria solo tuvieron de matemáticas, pero las que vienen ahora van a tomar para lectura y matemáticas en las dos escuelas. Entonces, estas son las fechas, empezando el 13 y 14 de febrero en la intermedia se va a hacer de lectura y durante su clase de artes del lenguaje. El de matemáticas es de febrero 15 y 16 durante sus clases de matemáticas. Y de la escuela secundaria va a ser del 26 al 29 de febrero y de matemáticas va a ser del 12 al 16 de febrero.
en la escuela secundaria. Entonces, fíjense en estas fechas porque, de nuevo, estas son muy buenas para nosotros saber cómo es que su niño va progresando, cómo es que asegurándose que esta metodología le está en verdad ayudando a que progrese y esto no lo va a afectar para nada en sus calificaciones. Solamente es para el maestro asesorar y mirar bien cómo es que maneja mejor esta herramienta para ayudar a su niño. Luego, los siguientes diagnósticos vienen en mayo para las dos escuelas, de nuevo, en lectura y en matemática. So we're going to look at a few sample reports that teachers, students, and you will see as well. So the students will see a report that looks like this, and I'm going to walk you through exactly what this means. So after the iReady assessment is completed, the student will be able to see his or her diagnostic score. This is the first diagnostic, and as you see here, there's a lot of information. This is a sample sixth grade assessment. So what that means is that this student right now, because we see where it says mid six is green, that this student is currently on grade level. You'll also see that the report indicates typical growth as well as stretch growth. So what typical growth is by the second diagnostic, if the student continues to develop their skills accordingly as we progress throughout the year, by the middle of the year, we'll see some growth. The blue rectangle right there in the middle of the green, what that indicates is where the student currently is. The green shading indicates the range of grade level. The right there, that solid green line indicates where a student would be in the middle of the year to consider middle grade level. This student is actually a little above because this was administered in the beginning of the year. So this student is definitely on track. What stretch growth is if this student really challenges his or herself, then that dotted line where it says stretch, that's the next goal where the student may be if they try really hard. As you could also see in this report is that we have an overall reading or a composite score, and then it really goes into the different domains. So students are assessed based on their phonological awareness, phonics, high frequency words, vocabulary, and overall comprehension, which breaks it down into their understanding of literary text as well as informational text. You'll see that there are some arrows that go down in the column that says can do and next steps. When a teacher or a student clicks on these arrows, it'll provide you with more information about the overall student's performance, as well as what the student and what the teacher could do in order to develop the student's skills in any one of those domains. Ok, so vamos a hablar sobre comprensión de datos de diagnóstico. Entonces, esto, una vez que su niño toma el examen, esto es lo que su niño se le va a explicar y también usted va a recibir esta información. Y eso va por materia. En este caso va la lectura y el diagnóstico. En este caso fue el diagnóstico número 1, que fue al principio del año. Entonces, hay dos cosas que ellos están midiendo. Es el crecimiento típico y el crecimiento para estirarlo, para que haga mucho más allá de lo que se cree que puede hacer. Entonces, es un crecimiento anual ambicioso, pero que se puede alcanzar y coloca a un nivel más competente, un nivel un poco más superior, que lo que siempre queremos es que vaya mucho más allá de estirarlos, empujarlos, ¿verdad? Entonces, en este nivel, como usted ve, está, digamos, este estudiante, su nivel está en el rectángulo azul, es donde está. Entonces, eso quiere decir que a mi nivel medio de grado, lo típico es estar en la línea sólida verde del nivel de grado. Pero a mitad de año llega a esta línea gris. Pero si lo queremos estirar un poquito más, y de nuevo, este es el primer diagnóstico, el segundo diagnóstico viene en febrero,
es para mirar cómo este estudiante, si pudimos estirarlo a llegar a estas rayitas aquí interrumpidas, ese es el nivel que queremos que alcance, que es donde creemos que podría dar su máximo. En este caso, el niño va muy bien porque esto fue al principio del año, estaba la línea sólida, a mitad de año debe estar llegando a la gris y él, mire, está súper bien porque ya casi ya llegando a la gris y esto fue al principio del año, pero de nuevo lo que queremos es que a mitad de año ya esté llegando a estos rayitas. Entonces, también lo mira por el nivel de área. El área está mirando la concientización fonémica, todo sobre phonics, palabras de alta frecuencia, vocabulario, comprensión en total, que viene con que el lectura literaria y también lectura de informacional únicamente. Entonces le está midiendo cómo va en cada área y si en estas flechitas muestran pasos para poder seguir tomando para mejorar. Y entonces eso, una vez que lo recibe por correo electrónico, pues usted va a poder hacer un clic y mirar qué otras cosas pueden hacer para mejorar. Pero de nuevo está la raya sólida a nivel medio de grado y a nivel de grado está los puntajes. So when you click the arrows down, you'll see something like this. There's a lot of information here, so I'm going to walk you through some of the components. So you'll see the national norm percentile. This is a sample of a student who is currently in the 15th percentile. And you'll see there are a couple of small case or lowercase i's with a circle. When a student clicks on that or a teacher clicks on that, they'll provide more information about the percentile and what that means. For the reading assessment, you'll also see a Lexile measure as well as the Lexile range. So for those of you who may not know, Lexile is basically the text complexity. So for example, this student is currently reading at a Lexile level of 620. So the recommended Lexile range for the student where they would have an easier time reading is between 520 and 670. If the student wanted to challenge his or herself, they could read at a Lexile level a little higher. If the student were to read a text at a Lexile level of 2000, the student would greatly struggle because this would be at a frustration level at this point. So that's important to note. What's great about this report is that there are also links to understand the Lexile measures and some more information about choosing a book based on Lexile. What you'll see under placement by domain is it provides a summary of the student's progress based on their national percentile, the domains, where they place in each one of those domains. So this is great information for students, families, as well as faculty members because it provides information on where strengths can be leveraged as well as where there are growth opportunities. For example, in this report, I see that the student struggles much more with informational text. In terms of text, students do tend to struggle a little bit more with informational text just because there's so many different text types. So currently in this report, vocabulary comprehension in both literature and informational text are in the red, and that tells me that the student is currently below grade level. So as an instructor, this is something that I would really want to narrow in on and provide more opportunities for the iReady lessons as well as lessons in class that would address these particular skills. Ok, una vez que, como usted vio en la gráfica anterior, tenían esas flechitas mostrando hacia abajo. Si se hace clic en una flechita de esas, por ejemplo, esto es lo que va a ver. Y este en sí es unas normas nacionales de rendimiento y una palabra aquí que se usa, se llama un marco que se llama Lexile, que es para medir la lectura, la capacidad de lectura. Entonces, en este caso, este estudiante está a un 15% de rendimiento y eso quiere decir que está leyendo del nivel de lectura es de 620 en donde está y
en general, pero puede leer de 520 a 670. En sí, Lexile es qué tan complejo es el texto y la capacidad del niño a entender ese texto. Entonces, en este caso, si el libro tiene, cada libro también tiene categorizado el nivel de Lexile. So, en este caso, si su niño está leyendo, si este fuera su niño y pues, está leyendo un libro y se mira cuál es la cantidad de medida del Lexile del libro, es posible que el libro sea 2000, pero al tener 2000, pues su niño solo está leyendo a un nivel de 620 cómodamente. Entonces, pues ese niño va a estar muy frustrado porque no va a entender muchas de las palabras y es por eso que ese libro no le conviene. Y de nuevo, hay categorías que le está diciendo el libro a qué nivel de Lexile está. Y de nuevo, si usted quiere empujarlo un poquito más al escoger el libro, pues entonces escoge un libro o el maestro escoge un libro que ya está más llegando a 670, porque es el nivel que todavía puede hacer. Entonces, permite buscar con este sistema libros por el grado, interés y también se está buscando formas de avanzar en cuanto a vocabulario y es todo muy personalizado porque se sabe cuál es el nivel de lectura del niño. Además, da información de en qué nivel está por área. En el área, ya le digo, de conciencia de fonémica o fonémica. En este caso, lo que ve el maestro es que está en vocabulario, está por debajo y comprensión de lectura está por debajo y más que todo, lo que está mucho más por debajo es también en texto informacional porque B está a nivel de tercer grado en este caso, en el primer grado estaría en nivel de comprensión de información de texto. Entonces, los textos de información, o sea que no son novelas, estos tienen diferente tipo de textos, entonces es mucho más complejos para ellos. Pero al tener el maestro este tipo de información y a usted tener este tipo de información, pues entonces es muy, ya sabe que hay que trabajar mucho con el vocabulario, hay que trabajar mucho en saberle los significados de las palabras y así lo apoyará mucho más al crecimiento y comprensión general de la lectura que lo va a ayudar en sí a crecer y a aumentar su nivel de lectura. So as you'll see here, this is a math report. It looks quite similar. You'll see you'll see the diagnostic, you'll see the typical growth, the stretch growth, the range of what's on grade level, the mid-grade level point. As you can see, this is a report where student is 2 or more grade levels below. There are the can do and the next steps with the arrows pointing down. And you'll see under the domain, students are assessed in different components because it is a mathematics exam. So the domains that the students are assessed on are number and operations, algebra and algebraic thinking, measurement and data, as well as geometry. Something that you don't see on the screen, which is important to indicate, is that if a student rushes through the assessment where it says diagnostic 1 at the bottom of the chart, you'll see a red flag. That'll indicate that the system picked up that the student is rushing through the test and that the results may not be reliable. A yellow flag will indicate that the student may have rushed, but on some of the questions, it did seem like the student took a little bit more time. So it's really important for students to take their time with this assessment and to really try their best. Bueno, este es un sistema, lo mismo, pero de comprensión, pero de matemática. De nuevo tenemos cómo es el rendimiento típico con esta raya gris aquí. Está si se quiere estirar un poquito más, en donde puede estar el estudiante para estirarlo de acuerdo a su capacidad, a lo que puede dar, estaría aquí en las rayitas, pero en sí, en cómo está su nivel, como ven, el nivel está mucho más arriba que la línea verde sólida.
esa rayita sólida verde, es como está el grado. Entonces, en este caso, el niño está muy bajo de su nivel en el caso de su rendimiento. Entonces, se mira entonces cuáles son el área que hay que necesita dominar un poquito más. Entonces, aquí nos dice que números y operaciones está a un nivel de 5. Álgebra y pensamientos algebraicos está en su nivel, medidas y datos está a un nivel de 5 y geometría está a un nivel de 6. Entonces, de nuevo, las rayitas azules le van diciendo qué son los próximos pasos para seguir. La otra cosa que se está mostrando también es que está por rojo aquí, que muestra es una forma de el texto, la evaluación, como es computarizada, nos va a decir qué tan rápido contestó las respuestas. Si el niño va muy rápido, quiere decir que no se pasó a pensar bien las cosas y eso nos dice a nosotros que el diagnóstico no fue totalmente exacto porque no se, en verdad, no se puso a pensar y no se tomó su tiempo para tomar bien la evaluación. So again, once you click on those arrows, it'll take you to the bottom of the screen where you'll see something similar. So this sample, you'll see the national norm for the student is in the fifth percentile. What this means is that the student is greatly struggling in some mathematical skills where the teacher can use those can do and next steps lessons to help the student progress. You'll also see the quantile measure. What the quantile measures is essentially the mathematical skills and the concepts that the student currently has in order to understand new math concepts. So the student's quantile range currently is 322 to 422. So for example, if the student was to attempt a mathematical equation or a set of mathematical equations where the quantile level was quite higher than that range, then that student would probably struggle. Once again, you'll see a summary of the placement domain, which gives an indication of what the student may need support in. This record is indicating that the student would really benefit some intervention and some personalized instruction. And if I'm looking at this report, I'm noticing that the student would need a lot of support in all the areas, considering that the student is well below grade level in each one of these areas. Now, the blue, anything in blue indicates hyperlinks. So when you click on that, it'll take you to lessons and next steps that the teacher can implement in his or her class, as well as what the student can do to progress throughout the year. Ok, entonces vamos a mirar ahora cómo los datos de diagnóstico a nivel de matemática. De nuevo, si hace el clic en la flechita, lo que dice es el marco de a nivel nacional estaría este niño a un 5%. O sea que en verdad está teniendo dificultades. Su nivel en este momento está de 370 y puede alcanzar de 320 a 420. O sea que si lo queremos estirar un poco, sabemos que puede llegar hasta 420 en este nivel. Pero entonces miramos entonces a las herramientas que vamos a poder usar para estirarlo mucho más y para ver cómo ayudarlo a que se desempeñe mucho mejor. Entonces miramos a qué en sí es lo que tiene problemas y entonces vemos que números y operaciones está a un nivel de 2 de segundo grado, álgebra y pensamiento algebraico está a un nivel de 3 grado, medidas y datos de segundo grado, geometría segundo grado. O sea que como ven, está muy bajo de grado, entonces lo que se hace es que se está mirando a que este estudiante se coloque en un grupo de instrucción 1, quiere decir que tenga mucho más avanzada instrucción, mucho más personalizada para que el estudiante pueda avanzar. Entonces, de nuevo, todo esto es información que usted puede recibir y a la vez que si usted hace un clic aquí, pues entonces le da al maestro mucha información de cosas que le puede ayudar para encontrar libros, para
vocabulario, para manejar muchas cosas que lo pueda ayudar al niño a subir su entendimiento y tener un poquito más de maestría en lo que tiene que aprender. Así que, de nuevo, si está en este nivel y vemos que está solucionando un problema que está a un nivel mucho mayor, pues entonces el niño va a estar muy frustrado porque no va a entender. Pero al tener esa medida de a qué nivel está, pues entonces es bueno que el niño se entusiasme haciendo cosas bien que puede hacer, y al ir entusiasmándose, pues entonces le vamos agregando cositas de más dificultad para que vaya subiendo. So we are going to provide you with two-pager guides in both English as well as Spanish, which basically goes over all of this, what the results mean, what the report looks like, which you could see right there on the screen, what students will receive, as well as what teachers will see and what you'll see as well, with an explanation of everything. Again, it's a two-pager and it is translated into English as well as Spanish. And something that we are also doing at IAL is we are goal setting with our students. So this is called a data chat. So we meet with our students after they take the diagnostic assessment. We sit down with them as they review their results, and then they create goals for themselves. And this data chat is available in both English and Spanish. And the data chat includes the first diagnostic as well as the second and the third diagnostic, so that the student can also see growth over time, and so that we could also see growth over time. Bueno, nosotros le vamos a proveer a usted resultados en sí, para con esta carta que de nuevo le explica qué es lo que es iReady, todo cómo iniciar la sesión, cómo conectarse al portal, pero también cómo nosotros estamos usando esto con su hijo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí es establecimiento de metas, y entonces una vez que su niño haga el diagnóstico y le expliquemos cómo va, pues entonces también le vamos a entregar el diagnóstico anterior para que el niño pueda ver el progreso que ha tenido, y también para establecer mejores metas para ayudarlo a aumentar y seguir progresando. Así que estas son cosas que nosotros le vamos a proveer en los dos idiomas, y de nuevo estas metas que se hacen con ellos, como ve, es una forma de que ellos entiendan cómo van en su primer nivel, segundo nivel, y cómo vamos, en qué se van a enfatizar, y cómo va a poder, qué es lo que necesita hacer más, enfocarse mejor. Entonces, todos son planillas que ellos van a usar una vez que se explique el diagnóstico. So here are some helpful students that we review with our students and that I'm reviewing with you today. So again, it's really important that the students not rush. This assessment is not going to be used for a grade. It's not going to be on the report card, but it does give us a really good indication of the students' reading skills as well as the mathematical skills. So that in class, we could best support your child. It's also important for students to read each question and answer choice really carefully to make sure that he or she is giving the answer that he or she thinks is correct. If a student sees a question that he or she has not learned, it's okay. That's going to happen. It's happened to all of us, right? We don't have all the answers, so we just tell our students to try the best, to try their best. And we can't provide any help. All we could say is just to try your best. And again, it gives us an indication of what we could do to support your child. For math, it's important for students to show their work on paper. They'll be provided with scrap paper for every problem. And also for math, students are not provided with a physical calculator, but on questions where they need a calculator will appear on the screen for the student. For reading, it's really important for students to read each passage really carefully. They're going to see literary text as well as information text. It's also important to reread the passage when necessary.
This test is not timed, so the student should really take his or her time to answer the questions really carefully. And of course, it's really important with every assessment to check your work before you move on. Bueno, estos son los consejos que siempre le damos a los estudiantes y lo compartimos con ustedes. Y es que primero que todo, que se tome el tiempo, que no se apresure. Estos no son exámenes o evaluaciones que es por cierto tiempo, no, ellos se pueden tomar cuanto tiempo quieran. La otra cosa es que estén leyendo atentamente cada pregunta y que la responda también mirando que en verdad está respondiendo lo que se le está pidiendo. Así es muy posible que encuentre una pregunta que no entiende o que piense que nunca le he enseñado aquí en la escuela o en la escuela anterior. No importa, lo único que le podemos decir es que haga lo mejor que pueda. Porque de nuevo, este es un asesoramiento que nos va a ayudar en qué nivel en verdad está su niño para asegurarnos de poderlo tener un lugar básico para nosotros poder ayudarlo a crecer. En matemática tienen que mostrar el trabajo que están haciendo, cómo llegaron a esa conclusión. Y entonces nosotros le damos un papel para que ellos anoten todo, las fórmulas y cómo los utilizaron. En la lectura, de nuevo le decimos que lea muy bien cada pasaje y lo vuelva a leer si es necesario. Y que revise su trabajo antes de pasar a la siguiente pregunta. Quería también decirle que en matemática, si el niño se le necesita hacer un cálculo que necesita la matemática, la misma pantalla le va a aparecer como una calculadora. O sea que no es que nosotros le damos calculadoras aquí en la escuela aparte, ni que él necesita aparte. La misma pantalla de esta herramienta le va a dar una calculadora. So our plan, how we're going, and I've talked to you about a little bit of this. So our plan is as follows. We are going to assess the students. We are going to carefully analyze the results and the student's skill level, review the reports, and provide support accordingly. We are also going to goal set with your child so that we are both being held accountable for the student's growth, and the student will be able to record his or her growth over time. And ultimately, the goal is to continue to see progression in these skills, because these are necessary skills that your child will need to thrive in a school setting, but also outside of the school setting. Bueno, como ustedes ven, nuestro plan es algo que nosotros ya hemos hablado con ustedes y es que después del diagnóstico nosotros, al igual que los maestros, revisan los resultados y las metas con los estudiantes y muy importante es mirar cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de crecimiento en donde no tenemos que desempeñarnos y cuáles son las metas que nosotros vamos a ponernos y eso ayuda también en comparación con los diagnósticos anteriores a mirar un progreso, porque al final el estudiante va a tener que tener los resultados en sí para la vida, no solamente si una vida académica, sino también fuera de la escuela. Y después vamos a hablar sobre instrucción y apoyos en casa. So next will be our instruction and supporting at home. That will be our next meeting. And that concludes our presentation for today. And I'm going to stop sharing and stop recording. Thank you so much for participating. Very much for having me. Thank you so much, Ms. Marcus. And we'll see you next week. Take care, everybody. Hasta luego, todos. Bye, hasta luego.